Saludos a todos y bienvenidos una vez más a nuestra experiencia atea, el programa en el cual promovemos el ateísmo positivo y educamos a la gente al respecto. En el capítulo de hoy hablaremos de más de un Jesús, más que nada porque hemos encontrado en la Biblia diversas descripciones de Jesús, las cuales no se asemejan unas a la otra. Y esto nos lleva a pensar que o las personas que escribieron la Biblia no conocieron al sujeto del que están hablando y se copiaron los unos a los otros, y que cada uno tenía su propia interpretación de ello, o que quizás Jesús tenía personalidad múltiple. Esta vez no me referiré a las distintas ideas de la raza de Jesús, ya que todos sabemos que Jesús debió haber sido una persona morena, de ascendencia judía, y que por lo tanto no podía ser el Jesús rubio y de ojos azules que los norteamericanos siempre tienen en sus películas. Entonces, comencemos con esto. Más de un Jesús, el episodio en el cual hablaré cómo la Biblia se sigue contradiciendo a sí misma, esta vez al hablar de tu personaje principal, Jesús en persona. Para entender las diferencias en este libro, obviamente tenemos que entender algo básico antes. El que cada autor de la Biblia tenía un mensaje propio, sus creencias propias y adicionalmente, por ejemplo, cuando Pablo escribió sus cartas, él pensaba en hablar sobre las necesidades individuales de la iglesia. No pensaba que él estaba escribiendo la Biblia. Lo mismo sucede con los otros autores de los evangelios, quienes quiera que sean. Vamos a hacer una pequeña ilustración para que vean cómo estos relatos son muy diferentes. Desde el siglo XIX, los historiadores bíblicos han determinado que Marcos es el primer evangelio que se escribió. Mateo y Lucas lo usaron como fuente. Es por ello que casi todas las historias de Marcos están en Mateo y Lucas, aunque estos últimos han cambiado palabras, frases, etc. Adicionalmente, hay que recordar que para ver esta diferencia en cuanto a los retratos que hacen de Jesús, se debe realizar una lectura horizontal de los evangelios. Por ejemplo, leer la historia de la crucifixión en cada evangelio para captar cómo es que estos retratan al Nazareno y cómo es que ellos van a ir modificando la historia en cada uno de sus ejemplos. Con la muerte de Jesús sacaremos nuestro primer ejemplo para demostrar cómo estos textos se van a contradecir a sí mismos. Si comenzamos con la muerte de Jesús en Marco, la cual ocurre en el capítulo 15, los versículos 16 al 39, Jesús es condenado a muerte por Poncio Pilato, quien se lava las manos ante este acto, y luego Jesús es golpeado por los soldados romanos. Después de esto, él es llevado para ser crucificado. Aquí Simón de Cirene lleva su cruz, y durante todo este tiempo Jesús permanece en silencio total. A él lo crucifican y aún así no dice nada. Los ladrones a los lados se burlan de él, las personas que pasan se burlan de él, los líderes judíos se burlan de él. Jesús está callado hasta el final, cuando clama Eloí, Eloí, lama sabachthani, que Marcos traduce para sus lectores del arameo como Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces le dan una esponja con vinagre, hace su último respiro y muere. Inmediatamente ocurren dos cosas. Primero, la cortina del templo se rompe en dos. Y segundo, el centurión que estaba ahí dice, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. En este relato, Jesús se mantiene en silencio hasta el momento de su clamor, como si estuviera en shock. Jesús fue abandonado, traicionado, burlado e incluso cree que el mismo Dios lo ha abandonado. Jesús muere en agonía y sin saber bien por qué debe morir. El que la cortina del templo se rompa luego de su muerte quiere decir simbólicamente que ahora Dios está disponible para su pueblo, no solo por medio de los sacrificios de los sacerdotes judíos. Los historiadores han pensado que Marcos se está dirigiendo a una audiencia de cristianos que han experimentado persecuciones y que la muerte de Jesús les dice que, aunque no sepan por qué están sufriendo, Dios sabe por qué sufren y hará su sufrimiento redentitivo. La muerte de Jesús en Lucas también tiene a Judas que lo traiciona, a Pedro que lo niega, y el que haya sido rechazado por los líderes judíos y que haya sido condenado por Pilato. Sin embargo, aquí hay respeto de Pilato, y los soldados de este no se burlan ni lo golpean. Lucas es el único evangelio en el que se intenta hacer que el rey Herodes, hijo del rey Herodes de la narración del nacimiento de Jesús, trate con él, y son los soldados de Herodes quienes se burlan de Jesús. Ahora bien, en Lucas también Simón de Cirene lleva su cruz,
pero en este evangelio Jesús no se queda callado como en el anterior. En el camino a su muerte, él ve a unas mujeres llorando y lamentándose por él. Jesús se acerca y les dice que no lloren por él, sino que lloren por ellas mismas y por sus hijos. Lucas 23-28 por si lo quieren revisar. Él está más preocupado por lo que le pasa a otros que lo que le pasa a él mismo. Y es acá, durante la crucifixión, donde él dice sus legendarias palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Luego le dice al ladrón: en verdad te digo ahora, estarás conmigo en el paraíso. Esto es Lucas 23 de la parte 42 a la 43. En este relato, Jesús está tranquilo. Sabe lo que va a pasar. Va a estar en el paraíso y el ladrón va a estar con él. La cortina se rompe mientras Jesús aún vive. Es una señal del rechazo de Dios contra el sistema de adoración judío simbolizado por el templo. Y en sus momentos finales, en lugar de un clamor de angustia como el «Padre, ¿por qué me has abandonado?», Jesús dice en voz alta y clara: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y da su último respiro y muere. Aquí Jesús está tranquilo y sabe que Dios está con él. Cuando él muere, el centurión dice: «Seguramente este hombre era inocente». Hay algunos expertos que han interpretado que Lucas también entrega un mensaje a los cristianos en persecución, y Lucas pareciera decirles a ellos cómo deben sufrir la persecución. Tranquilos, con la confianza de que Dios los va a salvar y que el sufrimiento es necesario para la recompensa. Marcos y Lucas nos presentan un mensaje diferente, tanto de cómo muere Jesús, así como la forma en que los seguidores deben enfrentar la persecución. Entonces, el mensaje entregado es distinto. Sin embargo, hay diferencias aún entre los propios evangelios. Hay algo llamado evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos son 4 evangelios canónicos, en concreto Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sin embargo, Mateo, Marcos y Lucas tienen gran afinidad entre ellos, a tal nivel que pareciera que ellos se copiaron la tarea el uno al otro. Sin embargo, Juan, que es el 4º evangelio canónico, tiene grandes diferencias con estos 3, y analizaremos esas diferencias de inmediato. Por favor, recuerden esto: los evangelios sinópticos son 4 evangelios específicos llamados canónicos. Existen otros 70 evangelios que la Iglesia no quiso aceptar como canónicos y por lo tanto, a pesar de que existen, no están en la Biblia. Ese es un tema para otro día que hablaremos adelante. Ahora lo importante es comparar ¿por qué Juan es tan especial al compararlo con los otros 3 evangelios sinópticos? Pues bien, si pudiéramos armar los puntos principales de los evangelios, estos probablemente serían: el nacimiento de Jesús en Belén por medio de una virgen, la historia de Juan bautizando a Jesús, Jesús que se va al desierto a ser tentado y una vez que regresa de allí, él comienza a predicar que el reino de Dios ya viene. Su forma característica de enseñar era específicamente en parábolas. De hecho, Marcos 4:11 dice que enseñaba a las multitudes solo en parábolas. Ahora bien, Jesús también hace milagros. Su primer milagro, según Marcos, es el expulsar demonios. Así que su ministerio en Galilea predicaba en parábolas y adicionalmente realizaba exorcismos. Esto es hasta la mitad de las narraciones, cuando Jesús toma 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y se los lleva a una montaña. Aquí ellos presencian su transfiguración, en la cual gloriosamente se convierte en imagen y habla con Elías y con Moisés, quienes han bajado del cielo para conversar con él. Después de esto, él continuó su ministerio hasta que en la última semana de su historia, él llega a Jerusalén, realiza la purificación del templo, tiene lugar la última cena, es llevado a juicio ante las autoridades judías y es condenado por blasfemo. Y luego viene todo el tan conocido pobre final de este triste sujeto, el cual, como ya vimos, ha sido contado en diferentes maneras. Esto es, el cuento de su muerte y esta supuesta resurrección, que como ya he mencionado en capítulos anteriores, también se contradice en los distintos evangelios. Sin embargo, es increíble que ninguna de estas narraciones se encuentren en el Evangelio de Juan, que como se dice también es canónico, por lo tanto está contando la misma historia que estos otros 3 evangelios. Todo lo contrario, en Juan no se dice que Jesús nació en Belén o que nació de una virgen, no se dice explícitamente que fue bautizado, no se narran las tentaciones en el desierto. Ni siquiera se habla del reino de Dios, no se habla en parábolas y Jesús jamás expulsa demonios. No hay ninguna transformación mágica,
no se purifica el templo cuando Jesús llega a Jerusalén porque ya lo había hecho en el segundo capítulo de Juan, de hecho, y no hay una última cena, sino que lo que hace Jesús es darle un tratamiento a sus discípulos lavándole los pies. No hay ningún juicio ante las autoridades judías. En Juan lo que tenemos es la narración del verbo que estaba en un principio con Dios, que era Dios y por el cual Dios creó todo. Ese verbo es lo que se hizo humano, y eso es lo que era Jesucristo, el verbo hecho carne. Pero no hay nada sobre eso en los sinópticos. También Jesús hizo milagros, pero en Juan no se les llaman milagros. En Juan se les va a llamar señales. Hay 7 señales específicas, las cuales son las señales de quién era Jesús, el Todopoderoso que bajó de los cielos para dar vida eterna para todos los que crean en Él. Estas señales que no son narradas en los otros sinópticos, sino que solamente son narradas en Juan, son las que tienen algunas de las favoritas de los creyentes. Entre ellas, obviamente, el convertir el agua en vino, el curar a un paralítico y lo de alimentar a más de 5.000 personas. También la historia de caminar sobre el mar y curar a ese hombre que fue ciego de nacimiento. Y cómo olvidar su famosa fase de necromante y cuando convierte a Lázaro en un zombie. En Juan, Jesús también predica. Sin embargo, él predica sobre sí mismo, quién es él, de dónde viene y cómo él puede dar la vida eterna. De hecho, aquí es donde encontramos los dichos de "yo soy" de Jesús. Estas afirmaciones solamente se encuentran en Juan, y estos iban respaldados por las señales que él daba. "Yo soy el pan de vida y alimento a medio mundo con pan". Ahí tiene una de sus afirmaciones y uno de sus milagros respaldándolo. Cuando él dijo "yo soy la luz del mundo", sanó a un ciego de nacimiento, dándole luz al que no lo tenía en sus ojos. Entonces, ¿por qué la doctrina cristiana ortodoxa de cómo Jesús vino al mundo dice que era un ser divino igual pero no idéntico al Padre? ¿Por qué dice que se encarnó y nació de una virgen? Pues bien, esta idea surge de extrapolar la narración de Jesús como un ser preexistente a su nacimiento en Juan y en Mateo, y en Lucas encontramos esta historia de que él nació de una virgen. ¿Por qué esta contradicción? Porque, por ejemplo, San Marcos no dice nada sobre estos temas. Si en aquel tiempo, cuando Marcos predicaba, tú hubieses sido un cristiano y Marcos era tu único evangelio, no hubieses tenido idea de que Jesús había nacido de una virgen. Por otra parte, Mateo interpreta que Jesús nació de una virgen para cumplir una profecía de Isaías, según se puede ver en Mateos 1:23, pero eso no es lo que en realidad decía Isaías en 7:14. En esta profecía, una joven tendrá a un hijo y era una profecía que se cumpliría en la vida de Isaías. No era una profecía mesiánica. Cuando la Biblia hebrea se tradujo a griego, el término mujer joven que salía en Isaías, que en hebreo es alma, se cambió por parthenos, que es virgen en griego. Esta es una confusión que los expertos están de acuerdo. Mateo leyó una mala traducción de la Biblia hebrea y por lo tanto creó esta idea de que Jesús iba a nacer de una virgen, o por lo menos que el Mesías así lo haría. Además, ¿de dónde sacó Mateo lo del Mesías? El Mesías nunca aparece en Isaías 7. Por estas razones es que Mateo es uno de mis puntos fuertes para explicar las contradicciones que tiene la Biblia en sí misma, porque su mismo escritor se equivocó demasiadas veces al momento de escribir esta historia que claramente estaba copiando de otras fuentes, y que ni siquiera lo hizo bien. Lucas, por su parte, no cita ninguna parte de la Biblia hebrea, sino que él mismo le da una explicación. Jesús era literalmente el Hijo de Dios, así que Dios le puso, ustedes sabrán cómo, el Hijo a María. Así que María dio a luz a un ser que de algún modo era divino. La preexistencia de Jesús no aparece ni en Mateos ni en Lucas, solamente aparece en Juan, donde él menciona que Jesús es el verbo hecho carne. Juan comienza su evangelio con uno de los pasajes más discutidos por los expertos. Este es "el verbo se hizo carne", o también "la palabra de Dios se hizo carne". Un profesor llamado Bart Ehrman, a quien he citado anteriormente, explica que su posición personal es que probablemente el autor se refiere a una creencia de algunos judíos que durante la creación fue la palabra de Dios la que creó las cosas. Es como si Dios dijese "hágase la luz" y su palabra al salir de él se convierte en la luz. O sea, toda la creación no es más que una manifestación externa de lo que Dios concibe internamente. Es por esto que, según esta explicación, para Juan Jesús no es un humano divino. Jesús es literalmente la misma palabra de Dios convertida en carne humana, no un ser que empezó a existir durante la fecundación o su nacimiento.
Otro punto importante que vamos a encontrar en la Biblia y con el cual vamos a concluir el tema de hoy es el que hace referencia a las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas en Marcos se pueden resumir en: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cualquiera relacionado con el judaísmo antiguo se da cuenta de la naturaleza apocalíptica de este mensaje. El apocalipticismo, llamado así por los expertos, es una cosmovisión que surge en un siglo y medio antes de Jesús y que es muy aceptada y mantenida por los judíos en su época. Apocalipsis significa revelaciones. Se le llama apocaliptismo porque sus proponentes creían que los dioses les habían revelado secretos del cielo que hacían sentido de las cosas que estaban experimentando. Una de las cosas que intentaban responder era ¿por qué los buenos sufrían tantos a manos de los malos? O incluso ¿por qué Dios permitía esto? Así que Dios, ¿por qué permitías eso? ¿Por qué se permite tanto sufrimiento innecesario? Bueno, los judíos apocalípticos creían que Dios les había revelado las verdades que hacían que todo tuviera sentido en este mundo, el cual está gobernado por fuerzas cósmicas que se han alineado contra Dios y ellas son las que causan todo este mal, incluso terremotos, inundaciones, etc. Pero que Dios va a traer su reino y el mal va a ser derrotado. En Marcos, la frase «el tiempo se ha cumplido» implica que esta era de maldad ha llegado a su fin, y que por lo tanto está comenzando un momento en el cual Dios va a traer su reino para gobernar y para traerles paz. Para Jesús, en Marcos, el reino de Dios estaba a punto de venir. En Marcos 9:1 y Marcos 13:30 se enfatiza que algunos de los que están con él no morirán antes de que venga el reino de Dios. 2000 años más tarde nos preguntamos si estas personas todavía están vivas o si Jesús mintió en este relato. Para Marcos, el reino de Dios iba a ser traído por el Hijo del Hombre, un juez cósmico enviado por Dios mismo para hacer juzgar a las personas según hayan creído las enseñanzas de Jesús o no. Y para Marcos, este Hijo del Hombre era Jesús, que moriría, sería resucitado y vendría de regreso a juzgar. Ahora bien, el reino de Dios tenía una pequeña aparición en la vida terrenal de Jesús. En el reino de Dios no habría enfermedad, Jesús sanaba a los enfermos, no habría demonios, y Jesús expulsa a los demonios en sus exorcismos, no habría muerte, y Jesús resucita a los muertos. De hecho, en la misma Biblia se habla de hordas de zombies que cruzan Jerusalén. Jesús explica que el reino de los dioses es como una semilla de mostaza que se siembra y aunque él creía que era la más pequeña del mundo y sabemos que no es así, se iba a convertir en el árbol más grande de todos. Así que Jesús, en sus pequeñas obras, está reflejando una parte de lo que será el grandioso reino de Dios. Una lástima que murieron esperándolo. Y bueno, los dejo con la reflexión. ¿Por qué tenemos estos Jesuses que son distintos en la Biblia? ¿Por qué se contradicen las historias a sí mismas? ¿Por qué pareciera que se están copiando la tarea y la están copiando mal entre ellos? Es algo que los dejo a todas las personas que todavía crean en que existe un Jesús, el cual, por cierto, si fue una persona real, no tengo ningún problema en creer que existió y que fue real. En lo que tengo problema es en creer en estos milagros mágicos que algunos evangelios mencionan y otros no, y que las personas creen que literalmente ocurrieron. Sin más que decir, me despido por esta semana. Le agradezco a todos el que estén viendo esto y especial agradecimiento a todos los voluntarios que me han apoyado en el programa y que me han ayudado con investigaciones como esta. Como siempre los dejo invitados al grupo de Facebook en caso de que estén buscando una comunidad positiva que se dedique a conversar temas que normalmente no se pueden en sociedades o comunidades extremadamente religiosas. Que tengan una muy buena semana, hasta pronto y muchas gracias. In the Bible signs, taking up serpents and drinking strychnine. I believe in the Bible signs.